Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, donde exploramos los mundos más fascinantes del entretenimiento, desde series adictivas hasta películas que te dejan pensando durante días. Hoy vamos a sumergirnos en un universo lleno de intriga, romance y giros inesperados, las series turcas de misterio y pasión. Prepárense para un viaje a través de historias que os atraparán desde el primer episodio, con personajes complejos, tramas llenas de suspense y, por supuesto, el toque exótico que caracteriza a las producciones otomanas. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis y recomendaciones. Hay mucho por descubrir. ¿Listos para adentrarnos en el corazón de Estambul y más allá, donde los secretos se esconden a plena vista y la pasión puede ser tanto una bendición como una maldición? Hoy vamos a hablar de algunas series turcas que combinan a la perfección el misterio con el drama romántico, creando una fórmula irresistible para cualquier amante del buen storytelling. No se trata solo de romance empalagoso, aquí hay asesinatos, conspiraciones, identidades ocultas y un sinfín de emociones que te mantendrán al borde del asiento. Así que relájate, toma tu bebida favorita y acompáñame en este recorrido por las series turcas de misterio que no te puedes perder. Empecemos con una serie que ha conquistado a audiencias de todo el mundo, Kara Para Aşk, traducida como Dinero Sucio y Amor. Esta serie es un torbellino de emociones que mezcla la investigación policial con un romance prohibido. La historia gira en torno a Ömer, un comisario de policía brillante y dedicado, cuya vida se derrumba cuando descubre que su prometida ha sido asesinada. Simultáneamente Elif, una diseñadora de joyas exitosa y con una vida aparentemente perfecta, se enfrenta a la impactante noticia de que su padre también ha muerto en circunstancias sospechosas. Lo que ambos no saben es que la muerte de sus seres queridos está conectada a una red de lavado de dinero y corrupción que llega hasta las más altas esferas de la sociedad. Ömer y Elif, unidos por el dolor y la búsqueda de la verdad, se ven obligados a trabajar juntos para desentrañar el misterio que rodea las muertes de sus familias. A medida que profundizan en la investigación, descubren secretos oscuros y peligrosos que ponen en riesgo sus vidas. Pero en medio del peligro y la desconfianza, nace una atracción irresistible entre ellos, un amor que florece en las circunstancias más adversas. Kara Para Aşk es una serie que te mantendrá enganchado desde el primer minuto, con giros inesperados, personajes complejos y una trama que te hará cuestionar todo lo que crees saber. La química entre los protagonistas es innegable y la combinación de misterio y romance es simplemente perfecta. Si buscas una serie que te haga vibrar y te mantenga pegado a la pantalla, esta es una excelente opción. Pero vamos a sumergirnos más profundamente en Kara Para Aşk. No es solo la premisa inicial lo que la hace tan atractiva, sino la forma en que la serie desarrolla sus personajes y la intrincada red de relaciones que se teje a su alrededor. Ömer, interpretado magistralmente por Engin Akyürek, es un hombre íntegro, un policía que cree en la justicia por encima de todo. La muerte de su prometida, Sibel, lo destroza, pero su sentido del deber y su deseo de encontrar la verdad lo impulsan a seguir adelante. Su dolor es palpable, su determinación inquebrantable. Lo vemos luchar contra la corrupción dentro de su propio departamento, contra la desconfianza de sus superiores y contra sus propios demonios internos. Elif, por otro lado, encarnada por Tuba Büyüküstün, es una mujer sofisticada y elegante, acostumbrada a una vida de lujos y privilegios. La muerte de su padre la saca abruptamente de su zona de confort y la obliga a enfrentarse a la dura realidad de un mundo que desconocía por completo. Elif es fuerte, inteligente y decidida, pero también vulnerable y asustada. Su viaje es uno de autodescubrimiento y transformación, a medida que aprende a confiar en sus instintos y a luchar por lo que cree. La dinámica entre Ömer y Elif es el corazón de la serie. Su relación comienza con desconfianza y sospecha, pero a medida que trabajan juntos para desentrañar el misterio que rodea las muertes de sus seres queridos, se van acercando cada vez más. La química entre Akyürek y Büyüküstün es innegable, y su interpretación de un amor que nace en medio del caos y la tragedia es simplemente cautivadora. No es un romance fácil ni predecible. Está lleno de obstáculos, malentendidos y peligros, pero también de momentos de ternura, conexión y pasión. Además de la historia central de Ömer y Elif, Kara Para Aşk cuenta con una serie de personajes secundarios memorables que añaden profundidad y complejidad a la trama. Tenemos a Hüseyin, el hermano mayor de Ömer, un policía corrupto que está involucrado en la red de lavado de dinero; Pelin, la mejor amiga y compañera de trabajo de Ömer, una policía inteligente y leal; Arda, el otro compañero de Ömer, un hombre sencillo y divertido que le aporta un toque de humor a la serie; y Tayyar, el villano principal,
Un empresario despiadado y sin escrúpulos que está dispuesto a hacer lo que sea para proteger sus intereses. La serie también destaca por su impecable producción y su cuidada ambientación. Estambul se convierte en un personaje más, con sus calles laberínticas, sus edificios históricos y sus paisajes impresionantes. La música compuesta por Toygar Iki es otro elemento clave que contribuye a crear la atmósfera de misterio y suspense que impregna toda la serie. Continuemos con otra joya turca que no te dejará indiferente, Yerde, traducida como Inside o El Infiltrado. Esta serie es un remake de la película estadounidense The Departed, pero con el toque y la sensibilidad turca que la hacen aún más especial. La historia se centra en dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados en la infancia y terminan viviendo vidas completamente diferentes. Sarp se convierte en policía, mientras que Umut es reclutado por la mafia. Lo que ninguno de los dos sabe es que están trabajando encubiertos para destruir a la organización criminal desde dentro. La trama se complica cuando Sarp es asignado a infiltrarse en la mafia liderada por el temible Celal Duman, mientras que Umut, ahora conocido como Mert, se convierte en la mano derecha de Yusuf, el jefe de policía que está detrás de la operación encubierta. Los dos hermanos se enfrentan a dilemas morales, traiciones y peligros constantes mientras intentan cumplir con su misión sin revelar su verdadera identidad. Yerde es una serie llena de acción, suspense y drama emocional. La trama está muy bien construida y los personajes son complejos y creíbles. La serie explora temas como la lealtad, la familia, la identidad y la corrupción. Si te gustan las series con giros inesperados y que te mantienen al borde del asiento, Yerde es una opción que no te decepcionará. La actuación de los protagonistas es impecable y la dirección es magistral. Prepárate para un viaje lleno de adrenalina y emociones fuertes. Pero Yerde va mucho más allá de ser un simple remake. La serie se distingue por su profunda exploración de la psique humana y las consecuencias devastadoras de la violencia y la separación familiar. La separación de Sarp y Umut en la infancia no solo define sus caminos, sino que los marca profundamente, creando en ellos una necesidad desesperada de conexión y pertenencia. Sarp, interpretado por Atay Ulusoy, es un hombre atormentado por su pasado. Su vida como policía infiltrado lo obliga a vivir una doble vida, a mentir y a traicionar a quienes lo rodean. Constantemente lucha contra su conciencia, preguntándose si está haciendo lo correcto y si los fines justifican los medios. Su relación con Melek, la hija de Celal Duman, añade otra capa de complejidad a su situación. Se siente atraído por ella, pero sabe que acercarse demasiado podría ponerla en peligro y comprometer su misión. Umut, ahora Mert, interpretado por Aras Bulut y Nemli, también vive una vida de constante contradicción. A pesar de haber sido criado en un entorno criminal, conserva un fuerte sentido de la justicia. Su lealtad a Yusuf, el jefe de policía que lo reclutó, es inquebrantable, pero también siente una profunda empatía por las víctimas de la mafia. Su encuentro con Eylem, una periodista que investiga los crímenes de Celal Duman, lo obliga a cuestionar sus lealtades y a tomar decisiones difíciles. La figura de Celal Duman, interpretado por Çetin Tekindor, es uno de los puntos fuertes de la serie. Es un villano carismático y despiadado, un hombre que ha construido su imperio criminal a base de violencia y corrupción. Su relación con Sarp y Mert es compleja y ambigua. Los ve como sus protegidos, pero también los somete a constantes pruebas para asegurarse de su lealtad. Celal Duman es un personaje que genera tanto repulsión como fascinación. Yerde no es solo una serie de acción y suspense, sino también un drama psicológico que explora temas como la identidad, la lealtad, la familia y la redención. La serie te obliga a cuestionar tus propios valores y a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. La tensión es palpable en cada episodio, y los giros inesperados te mantienen al borde del asiento. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, Yerde es una excelente opción. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de Ezel. Esta serie es una historia de venganza épica que te dejará sin aliento. La historia comienza con Omer Ukar, un joven mecánico que es traicionado por sus mejores amigos y su prometida. Es acusado falsamente de un robo y asesinato que no cometió y es encarcelado. En prisión, Omer sufre todo tipo de abusos y torturas, pero gracias a la ayuda de un misterioso hombre, logra escapar y someterse a una cirugía plástica para cambiar su rostro y su identidad. Después de años de preparación, Omer regresa a Estambul bajo el nombre de Ezel Bayraktar, un hombre rico y sofisticado, con un único objetivo: vengarse de aquellos que lo traicionaron y destruyeron su vida.
Ethel se infiltra en el círculo de sus antiguos amigos, dispuesto a desenmascararlos y hacerles pagar por sus crímenes. Sin embargo, a medida que se acerca a su venganza, descubre que las cosas no son tan simples como parecen y que hay secretos oscuros que aún no han salido a la luz. Ethel es una serie llena de intriga, suspense y drama emocional. La trama es compleja y está llena de giros inesperados. La serie explora temas como la venganza, el amor, la amistad y la traición. Si te gustan las historias épicas con personajes complejos y que te hacen reflexionar sobre la naturaleza humana, Ethel es una serie que te encantará. La actuación de los protagonistas es excepcional y la dirección es impecable. Prepárate para un viaje lleno de emociones fuertes y giros inesperados. Ethel es una obra maestra de la narrativa turca, un drama de venganza que trasciende los clichés del género para explorar las profundidades del alma humana. La serie no solo se centra en la planificación y ejecución de la venganza de Ethel, sino que se adentra en las consecuencias psicológicas y emocionales que ésta tiene sobre él y sobre aquellos a quienes busca castigar. La transformación de Ömer en Ethel, interpretado por Kenan İmirzalıoğlu, es un proceso doloroso y complejo. Ömer es un hombre inocente y bondadoso, que es brutalmente despojado de su vida y de su identidad. Ethel, en cambio, es un hombre frío, calculador y consumido por el deseo de venganza. Sin embargo, debajo de esa fachada de dureza, aún late el corazón de Ömer, y la serie explora la lucha interna entre el hombre que fue y el hombre en el que se ha convertido. La relación de Ethel con sus antiguos amigos, Cengiz y Ali, interpretados por Yiğit Özşener y Bar Falay respectivamente, es el núcleo de la serie. Cengiz es el cerebro detrás de la traición a Ömer, un hombre ambicioso y manipulador que está dispuesto a hacer lo que sea para conseguir sus objetivos. Ali es el brazo ejecutor, un hombre leal a Cengiz, pero que también siente remordimiento por lo que le hicieron a Ömer. A medida que Ethel se infiltra en sus vidas, la tensión aumenta, y los secretos del pasado comienzan a salir a la luz. El amor también juega un papel importante en Ethel. La relación de Ethel con Eysan, su antigua prometida, interpretada por Cansu Dere, es un torbellino de pasión, traición y arrepentimiento. Eysan es una mujer hermosa y enigmática, que está atrapada en un ciclo de mentiras y manipulación. Ethel la ama y la odia al mismo tiempo, y su relación es una fuente constante de conflicto y dolor. Ethel es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio hasta el último. La trama es compleja y está llena de giros inesperados. La actuación de los protagonistas es excepcional, y la dirección es impecable. La serie explora temas universales como la venganza, el amor, la amistad y la traición, y te hace reflexionar sobre la naturaleza humana. Si buscas una serie que te emocione, te intrigue y te haga pensar, Ethel es una excelente opción. Por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Sefirin Kazeta, o La hija del embajador. Esta serie es una historia de amor y traición ambientada en la impresionante región de Muğla, en Turquía. La historia gira en torno a Nare, la hija de un embajador, y Sankar, un joven de origen humilde. Desde jóvenes están profundamente enamorados, pero su amor se ve truncado por las intrigas y las mentiras de sus familias. En la noche de su boda, Nare desaparece misteriosamente, dejando a Sankar con el corazón roto y la duda de si ella lo amaba realmente. Años después, Nare regresa a la vida de Sankar, pero ya no es la misma persona. Ha vivido experiencias traumáticas que la han cambiado para siempre. Además, tiene una hija, Melek, que es el resultado de su amor con Sankar. Sefirin Kazeta es una serie llena de drama emocional, romance y misterio. La trama es intrigante y los personajes son complejos y creíbles. La serie explora temas como el amor, la familia, el honor y la redención. Si te gustan las historias de amor apasionadas con un toque de misterio y que te hacen reflexionar sobre la condición humana, Sefirin Kazeta es una serie que te emocionará. La actuación de los protagonistas es excepcional y la dirección es impecable. La belleza de los paisajes turcos añade un toque especial a la serie. Sefirin Kazeta se distingue por su enfoque en las tradiciones y los valores culturales turcos, especialmente en lo que respecta al honor y la familia. La serie explora cómo estos valores pueden tanto unir como dividir a las personas, y cómo las expectativas sociales pueden tener un impacto devastador en las vidas individuales. Nare, interpretada por Neslihan Atagul-Doğulu, es una mujer fuerte e independiente, que ha tenido que luchar contra las adversidades desde una edad temprana. Su relación con su padre es tensa y conflictiva, y su amor por Sankar se ve constantemente amenazado por las intrigas de su familia.
La desaparición de Nare en la noche de su boda es un evento traumático que la marca para siempre, y la obliga a vivir con un secreto que la atormenta. Sankar, interpretado por Engin Akyurek, es un hombre de origen humilde, que ha trabajado duro para construir su propio imperio. Su amor por Nare es profundo e incondicional, pero también está cegado por el orgullo y el honor. La desaparición de Nare lo deja destrozado, y lo convierte en un hombre amargado y desconfiado. La relación de Nare y Sankar es el corazón de la serie. Su amor es intenso y apasionado, pero también está lleno de obstáculos y malentendidos. A medida que se reencuentran años después, deben enfrentarse a los fantasmas del pasado y luchar por construir un futuro juntos. La presencia de Melek, la hija de Nare y Sankar, añade otra capa de complejidad a su relación. Sefirin Kazeta no es solo una historia de amor, sino también un drama familiar que explora temas como el abuso, la traición y la redención. La serie te emociona, te hace reflexionar y te transporta a un mundo lleno de pasión, intriga y belleza. Si buscas una serie que te enganche desde el primer episodio y te deje pensando durante días, Sefirin Kazeta es una excelente opción. La belleza de la región de Mugla con sus playas paradisíacas, sus montañas imponentes y sus pueblos pintorescos, añade un toque mágico a la serie. Estas son solo algunas de las muchas series turcas de misterio que te atraparán desde el primer episodio. Cada una de estas series ofrece una combinación única de intriga, romance, drama y suspense que te mantendrá pegado a la pantalla. Así que si estás buscando algo nuevo y emocionante para ver, te recomiendo que le des una oportunidad a estas series turcas. No te arrepentirás. En resumen, hoy hemos explorado algunas de las series turcas de misterio y pasión más cautivadoras que existen. Desde Karaparaz con su investigación policial y romance prohibido, pasando por Yerde con su trama de infiltrados y dilemas morales, hasta Ezel y su épica historia de venganza, y finalmente Sefirin Kazeta con su amor truncado y secretos familiares. Todas estas series ofrecen una experiencia televisiva emocionante e inolvidable. Gracias por acompañarme en este viaje a través del mundo de las series turcas de misterio. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y que te haya inspirado a descubrir nuevas historias y culturas. Me encantaría saber cuáles son tus series turcas favoritas y qué te parecieron las que mencioné en este vídeo. Déjame tus comentarios abajo y cuéntame tus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Hay mucho más por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.